Pongámonos de pie. Libro de Jonás. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 y 2 y vamos a leer el 4, 11. Amén. ¿Sí, hermanos? 1, 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a orar, hermanos. Padre, que esta tarde, Señor, tu palabra sea la palabra que nos rejuvenezca, Señor. Si hay debilidad, Señor, si hemos tratado la manera de apartarnos, Señor, que sea tu palabra, Señor, exhortándonos, avivándonos a cumplir ese glorioso llamado que tú has hecho en nuestras vidas, servirte y glorificar tu nombre. Espíritu Santo de Dios, háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanitos. Hablar de Jonás es, rápidamente se nos viene a la mente el gran pez. Rápidamente vemos a un Jonás que se lo ha tragado el pez y que está en las profundidades del mar. Vemos la angustia, el sufrimiento, la incertidumbre de estar en los niveles más bajos de los que un hombre puede llegar o una mujer puede llegar. Esa es la versión que tenemos más conocida de Jonás. Pero hay otras versiones que tienen trascendencia hoy a nuestras vidas. El libro de Jonás nos va a mostrar el bien y el mal que el hombre puede, ante el cual puede reaccionar. Porque a veces los hombres, ante el bienestar o el bien que Dios ha hecho en el vecino o en el hermano, a veces hay celo, hay cierto envidia. Porque quisiéramos que todas esas bendiciones a veces se vinieran hacia nosotros o que Dios se volcara sobre nuestras vidas. Y esa es la historia de Jonás. Jonás vive en un contexto donde el imperio asirio ha sometido por largos años a Israel. Y en un concepto de guerra, de sometimiento, de maltrato, de opresión, donde se ven las situaciones más difíciles, donde un pueblo es subyugado por otro pueblo que tiene mayor poderío, quizás político, económico y militar, va sometiendo y somete a toda una nación. Y esa es la historia, ese es el marco social que tiene en la mente Jonás. Jonás ve en el imperio asirio, ve en una ciudad grande, populosa, ve no la razón de evangelizar, no la razón de llevar una buena noticia, sino el deseo de que Dios haga justicia y descienda para que pague ese pueblo todas las maldades que ha cometido contra Israel. Ya en el 722 aproximadamente, Samaria ha caído, ha sucumbido ante Asiria. Ha sido llevado cautiva 10 tribus y solo está la tribu de Judá. Es en esa realidad donde Jonás es retado por Dios. Es en esa realidad donde Jonás es convocado por Dios a llevar un mensaje. Jonás, el libro de Jonás es denominado por muchos el protoevangelio, el evangelio del Antiguo Testamento, porque es poseedor de una buena noticia hacia un pueblo que está en cierta medida en pecado. ¿Cómo ver la realidad de un pueblo o de un país que ha sometido al otro y que Dios está descendiendo, está buscando la manera de salvarlo? Y esa es una de las interrogantes
que plantea el libro. Y es como termina el libro, preguntándole Dios a Jonás: ¿y cómo no voy a tener misericordia si viven 120,000 personas? Personas que no pueden tocarse ni discernir la mano derecha sobre la izquierda. Son niños. Muchas veces nuestro proceder y nuestro actuar delante de Dios puede ser como el de los niños. Puede ser como de los niños porque tomamos decisiones alocadas, decisiones que van en contra de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque, hermanos, Dios siempre busca el bienestar de sus hijos. Es el problema de los hombres y de las mujeres, que aún sabiendo y conociendo lo que Dios quiere, el proyecto que tiene Dios de salvación para nuestras vidas, nos rebelamos. Y esa es la historia de Jonás. Jonás va a atender un llamado. Jonás va a escuchar la voz de Dios y le va a decir: ve y predica a Nínive, porque la maldad ha llegado hasta mí. Bastaría preguntarnos por este país: ¿ha llegado la maldad de los hombres hasta Dios? Ha llegado tanto esa maldad que Dios plantea juicio sobre ello. En el versículo del capítulo 2, vamos, hermanitos, capítulo 3, versículo 9, dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos? Es la voz del pueblo de Nínive, es la voz del pueblo y del rey, que ha pregonado y ha creado un decreto, una ley que incita al pueblo, incluso los animales, a hacer ayuno, a pregonar ayuno y a ponerse ceniza sobre sus lomos. Y esa es la realidad. Cómo Dios en su inmensa misericordia escucha, cómo Dios en su inmensa misericordia atiende a los hombres que están en pecado. Porque hay una paradoja, hermanos. La salvación llega a donde hay pecado. Por eso es que Jesús les dice: no son los que están sanos los que necesitan de mí, son los enfermos. Y es ahí donde llega la salvación de Dios. Y esa es la gran paradoja para Jonás. Porque Jonás, al recibir el mensaje de Dios, lo primero que hace es huir. ¿Cuántas veces Dios nos ha convocado al servicio? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, nos ha retado y nos ha dicho: ve y predica la palabra? Pero a veces estamos en una condición donde el temor, quizás, donde la comodidad o la materialidad nos está limitando a realizar ese llamado. Jonás lo primero que hace es huir. Y dice en el versículo 2 del capítulo 1: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Oigan bien, atención. En el versículo 3 dice: de la presencia de Jehová. Es un término que se va a ir desglosando dentro del libro de Jonás, porque para aquellos que desconocen o que no tienen una relación directa con Dios, cuando Dios no se ha revelado a sus vidas, la palabra que se refleja en la Biblia es Dios. Pero cuando aquellos que hemos conocido al Señor, cuando aquellos hemos hallado misericordia en su vida, la Biblia dice Jehová. O tiene un apelativo donde refleja lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque para el hombre, Dios va a hacer lo que ha hecho en sus vidas. Para unos era su sanador, para otros era el estandarte. ¿Por qué? Porque cada uno encontraba en Dios y se ha revelado a los hombres de una manera que podamos identificarnos y conocer e intimar con Él. Jehová, Dios. Y esa dualidad se va a reflejar en el libro de Jonás. El hombre de Dios que conoce, que tiene un trato con Dios, dice la palabra: Jehová habló a Jonás. Pero más adelante, cuando Jonás desciende, porque cuando el hombre se revela, cuando el hombre se niega a los mandatos divinos, a lo que ha sido convocado, lo primero que va a suceder es que el hombre va sucumbiendo, el hombre va descendiendo hasta los lugares más bajos.
ya sea por un vicio, ya sea por la materialidad, ya sea por cualquier situación que no le permite acercarse o tener una intimidad con Dios. Y ese es el caso de Jonás. Dice la palabra en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Es la primera palabra que nos enseña y nos muestra que cuando nosotros acallamos o cuando los limitamos al llamado divino, el hombre desciende, la mujer desciende. Desciende en el sentido de limitarse a los proyectos divinos, a la espiritualidad que puede alcanzar un hombre o una mujer al intimar con Dios. Descender es negarse a alcanzar los niveles espirituales a los que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y ese fue el caso de Jonás. Jonás lo primero que hace es, al interpelar, a ser llamado por Dios, es huir. Y lo primero que menciona la Biblia es que dice que descendió a Jope, pero luego más adelante dice que descendió hasta la profundidad del barco, a donde estaba la tormenta. En los momentos de la tormenta, cuando todos parece que ya van a sucumbir ante esa realidad, ya sea económica, social, toda una realidad que es contraria a las necesidades del hombre, la tempestad de fuerte, los hombres que han negado, los hombres que han negado el llamado de Dios, están en una condición peor. Porque Jonás dice que bajó a la profundidad de la barca. Y allí en esa tempestad es donde inicia un diálogo, donde comienza la revelación de Dios primeramente hacia un grupo de hombres que no conocen de Él. Y esa es la realidad. El dualismo que quiere mostrarnos el libro es que un hombre que conoce de Dios se aparta de Dios. Y los hombres que no conocen, los hombres que desconocen la realidad divina, esos hombres alcanzan misericordia. Y ese es el relato en el capítulo 1. Dice el versículo 7, ¿lo tienen? Andan Biblia, hermanitos. ¿Sí? 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Siempre las realidades adversas van a caer sobre aquellos a los que Dios ha encomendado una misión, un llamado, pero que se niegan. Y es el caso de Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Cuando la misericordia de Dios llega, hermanos, a nuestras vidas, lo primero que irrumpe es el conocimiento. La palabra de Dios nos lleva a toda verdad. Jonás les dice: yo soy hebreo y le sirvo al Dios del cielo. Pero la respuesta de este pueblo es: temieron. No es lo mismo temerle a Dios que tener miedo o sucumbir ante realidades humanas, porque eso es lo que refleja en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Ya no le dice: levántate y clama a Jehová. No, levántate y clama a tu Dios, como que si Jonás desconociera o no conociera quién es Jehová. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. El papel de nosotros, hermanos, como cristianos, primeramente no es estar en la pasividad. No es estar echados, no es estar en la tranquilidad y el sosiego.
Levántate, dormilón, le decía. Le dice el capitán de la barca. Levántate, dormilón, y ve y pregona a Nínive. Esa es la intencionalidad que tiene el texto, de hacer reflexionar a Jonás y decirle: tú has tenido un llamado, ve a proclamar a Nínive arrepentimiento. Pero esa es la realidad a veces del cristiano. A veces el cristiano ha sido convocado, ha sido llamado a un gran proyecto, pero se duerme en sus laureles. No atiende el llamado de Dios. Y es necesario que otros que desconocen, otros que no conocen al Dios verdadero, lo llamen a uno. Le digan: ve. Muchas veces pasa eso, hermanos. Muchas veces le dicen a uno: bueno, hermano, ¿y usted que no es cristiano? Mire, hermano, pero ¿y usted, hermano, por qué habla así o por qué se comporta así que no es cristiano? Porque no es solamente la pasividad o estar dormido como vamos a reflejar, sino la pasividad de no ejercer la vocación y el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Le dicen los hermanos: hermano, ¿y usted ya predica? No. Estoy esperando que abra una columna cerca de mi casa. Porque el cristiano quiere la comodidad, no quiere arriesgarse. En estos tiempos el cristiano prefiere estar sentado en una silla. Y a eso es lo que lo llama el capitán a Jonás y le dice: levántate, dormilón. El Espíritu le dice a la iglesia hoy: levántate, iglesia, deja de dormir, deja la pasividad y ve a pregonar salvación. Ve a las calles, ve a esa sociedad que ha llegado a la maldad hasta mí. Pero necesito Jonases, hombres comprometidos que proclamen la buena noticia, que en Cristo hay salvación. Hermanos, muchas veces la pasividad es sinónimo de estar sentado en las sillas, de no compromiso, de no alcanzar, de no acompañar al Señor en sus proyectos. Esa es la realidad. Pero, como dice el versículo 17 del capítulo 1, siempre hay un pero, hermanos. Amén. ¿Sí? Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Siempre hay un pero en el cristiano. Siempre hay una situación que lo va a hacer volver al llamado. Y esa fue la realidad de mi situación, hermanos. Yo no quería nada de Dios ya. Yo estaba completamente en la comodidad. Yo me levantaba a las 10 de la mañana el domingo. Yo no quería ningún compromiso con Dios. Hubo alguien que me dijo: levántate, dormilón. Porque siempre hay un pero para los hombres y las mujeres que tienen un llamado y una vocación divina. Siempre. Siempre Dios va a mover los hilos, vamos a hacer cualquier situación para que el hombre y la mujer de Dios entiendan que su llamado es eterno y es irrevocable. Muchos de aquí quizás están huyendo. Se han ido para otro lugar, se han ido para Jope, han salido huyendo para Tarsis para evitar el llamado que Dios ha hecho en sus vidas. Pero Dios tiene preparado un pez. En el contexto que se escribe el libro de Jonás, es un libro posexílico. Posexílico en la realidad de que el pueblo ha regresado de Babilonia. Y la realidad de muerte que menciona el capítulo 2, el cántico, el salmo que entona Jonás, es la realidad del pueblo. El pueblo está separado del templo. El pueblo le ha sido quitado todas las bondades de la tierra. Y es ahí donde en ese contexto los grandes exégetas dicen
que el pez representa a Babilonia, que el pez representa todo el imperio asirio que ha devorado completamente al pueblo de Israel, porque no ha querido, porque faltó al pacto de Dios. El texto que leía en el versículo 3, donde menciona y dice que quién sabe si se arrepiente y los perdona, surge en Éxodo 34 con la renovación de la alianza, donde el pueblo de Dios ha creado un becerro de oro, cuando se han rebelado contra Dios y Moisés ha quebrado las tablas de la ley. Ahí surge ese texto donde dice Moisés, vamos si quieren lo buscamos, hermanitos. Éxodo 34. No pierda. El pueblo de Israel le ha fallado a Dios. Dios ha hecho un pacto. Dios le ha declarado el propósito de por qué lo sacó de Egipto. Pero él se rebela. Y dice en el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. 3 características que guarda, que el Señor salva: la iniquidad, nuestro comportamiento, nuestras acciones delante de Él, porque no hay justo, hermano, ni aun uno. Siempre tenemos algo con que le hemos fallado a Dios. A veces nos rebelamos, porque en los momentos de escasez, de limitancia, es cuando a veces decimos o nos rebelamos y decimos, dudamos, como dudó Juan el Bautista y dijo, preguntó, hey, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Porque la duda siempre llega al hombre en su humanidad. Siempre se duda. Pero lo maravilloso de Él es que Él es tardo para la ira. Y esa es la realidad, hermanos. Un pueblo que no conoce a Dios declara de su boca este versículo. Declara y dice, quién sabe si Él se arrepienta. Si por lo que hemos hecho nosotros Él se arrepienta y nos perdone y no seamos destruidos. Es la conversión de los hombres que se han encontrado con un Dios bondadoso. El problema es aquellos que reciben a Dios, aquellos que han aceptado el llamado de Dios, el seguir a Jesús. Esos hombres están agradecidos. Estos hombres muestran una clara conversión delante de Dios. Pero el profeta Jonás no. El profeta Jonás lo que menciona es, luego dice, a mí le dice Jonás, échenme al mar para que muera y así se les va a quitar la tempestad, así van a pasar esa problemática. Y eso es lo raro, la problemática de los hombres, que a veces en nuestras realidades adversas, el cristiano a veces reniega de Dios, se rebela y lo primero que dice es, Señor, que me embargue la muerte. ¿O por qué? Porque a veces no estamos delante de Dios en una condición de humildad. Dios quiere obrar de una manera que el hombre sea transformado por su gloria. Pero eso, hermanos, va a depender de nuestra actitud. No es huyendo de los problemas, no es huyendo del llamado como los hombres alcanzan misericordia. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un proyecto. Y esa es la realidad, hermanos, que debemos esta noche tomar en cuenta. Debemos levantarlos de ese letargo. Debemos levantarnos de la realidad de pasividad en la que vivimos. El cristiano debe ir acompañado de servicio. Por eso es que a Jesús llama y convoca a Pedro y le dice, y te voy a hacer pescador de hombres, porque el llamado va junto a la misión. No hay pasividad. ¿Cuántos Jonases salen huyendo? Porque evitan el llamado glorioso de Dios. Esa es la primera parte o una cara que muestra el libro de Jonás. Cómo el hombre desciende, cómo el hombre
llega hasta lo más bajo, toca fondo en sus realidades y de allí la misericordia de Dios lo alcanza y lo levanta nuevamente. Muchos acá, Dios ha obrado en su vida. Dios ha hecho grandes cosas en su vida, los ha levantado del fondo tenebroso, del lodo cenagoso, y de ahí ha hecho hombres nuevos, nuevas criaturas. Pero a veces, hermanos, se me fue la idea. El agradecimiento que a veces no va a la par, o sea, no se equipara con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el versículo, vamos a Jonás nuevamente. En el versículo 15 del capítulo 1 se muestra la gratitud de los hombres que han encontrado al verdadero Dios. Nótese en el versículo 6 primeramente que le dicen: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. No dice a Jehová. Pero en el versículo 14 dice que los hombres que estaban en el barco dijeron: entonces clamaron a Jehová. Amén. Y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En el 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. Y el 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Jehová, un pueblo que no es pueblo, declara que Jehová, que yo soy, es su Salvador. Jonás va a invertir en este momento los términos, ya no va a ser Jehová, va a ser Dios. Como les mencionaba, ese juego de palabras, esa dualidad, Dios es mencionado por aquellos hombres que no conocen, que conocen las deidades, que conocen ciertas realidades divinas, a los que llaman Dios. Pero aquellos que se han encontrado con el Salvador, aquellos que han tenido un encuentro, aquellos que Dios los ha liberado y ha hecho una obra grande en sus vidas, lo conocen por su nombre. Esa es la contradicción de Jonás. Jonás dice Dios, y los hombres de la barca claman y temen a Jehová. Podemos estar en la iglesia, podemos visitar un templo, pero no podemos discernir o no podemos decir en nuestras vidas que tememos a Jehová. Estamos como en el versículo 4:11, que como niños no sabemos discernir de la mano derecha de la mano izquierda. Hace falta un compromiso serio delante de Dios. Para ser más corto, la realidad de Israel y la realidad de Nínive son contrarias, porque Jonás representa a Israel y Nínive representa a los paganos. Lo curioso del texto en el capítulo 4 y en el capítulo 3, que se convierten los ninivitas, pero Jonás quiere la muerte. Jonás se quiere apartar de Dios. Leemos el 4. 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hay un hombre que dice este juicio, y es Elías en el capítulo 19. Señor, le dice Elías a Dios, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Porque Elías ve la predicación, la proclamación de su mensaje en fin de que se conviertan los israelitas de la idolatría. Jonás está mencionando y le dice, Señor, quítame la vida, me es mejor la muerte. Pero le es mejor la muerte porque ve que el arrepentimiento del pueblo de Nínive es a veces, hermanos, una problemática seria. El que nosotros guardemos raíces de amargura, que nosotros tengamos resentimientos con ciertas personas o con un grupo de personas, y eso no nos permite tener la paz y que el amor de Dios reine en nuestras vidas. Y esa era la situación de Jonás. Jonás veía inminentemente y conocía el corazón de Dios, sabía que los iba a perdonar, pero Jonás, al recordar, al pensar y ver todo lo que este pueblo asirio, todo lo que la ciudad de Nínive había hecho a Israel, él quería justicia. Él quería que aplastaran a esa ciudad. Y esa es la razón de su enojo. Esa es la razón de que se entenebreciera su corazón. Porque a veces nuestros intereses, nuestras realidades se anteponen a la realidad de Dios. A veces nosotros queremos que se hagan las cosas bajo nuestros intereses, no bajo la ley o la realidad que Dios quiere para los hombres. Y ese es el problema que tenemos en nuestras iglesias, en las iglesias salvadoreñas, hermanos. El problema es que no pregonamos buena noticia, porque quisiéramos, y miren, y eso es lo que surge. Miren, hermanos, usted puede ver el blog, usted puede ver solo matanzas, pero en las matanzas los comentarios dicen que los maten. No hay una realidad donde hay compromiso delante de Dios y decir, no, estos hombres lo que están perdidos, han perdido toda realidad o toda intimidad con Dios y por eso actúan como niños. Pero no, la respuesta de los hombres es que nos maten, mátenlos, acábenlos. Esa es una lacra. No, 120,000 hombres habían en Nínive. Y de todos ellos, incluso de los animales, dice la palabra, que tuvo misericordia el Señor. ¿Cómo no va a tener misericordia de todo un país, de toda una ciudad que está bañada en sangre? Donde las realidades que hay son consecuencia de un imperio, de un sistema opresor, un sistema de muerte que va trabajando y va trabajando para desposeer a aquellos que necesitan de los niveles o de las necesidades básicas de subsistencia. Son los hijos de la pobreza, hermanos. Pero eso es necesario tener el corazón de Dios, de comprender y adquirir el compromiso de decir, no de enojarme, no de entenebrecer mi corazón. Entenebrecer el corazón es ponerlo oscuro, es negarse a que la misericordia de Dios llegue a aquellos que lo necesitan también. Hermanos, aquí todos hemos alcanzado gracia, pero allá afuera hay necesidad. Es necesario llevar la buena nueva. No es la manera de huir como Dios se va a manifestar en este país. Es necesario un pueblo que evangelice, un pueblo que dé una buena noticia. Porque si no, nosotros vamos a estar como la actitud de Jonás. Quítame la vida, Señor. Quítame la vida porque yo quiero que haga justicia. Aquellos que dañaron, aquellos que nos robaron, aquellos que nos desposeyeron de nuestras materialidades, ni quiero que paguen. Y ese es el problema. Porque Dios llega a la vida del hombre. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, hermanos. Nuestro papel como hombres y mujeres de Dios es cumplir el santo llamado que Él nos ha hecho. Predicar
la palabra, llevar la buena noticia del Señor. De lo contrario, hermanos, vamos a seguir dormidos. Vamos a necesitar que alguien nos diga: levántate, dormilón. Y el problema es que a veces no sentimos o no discernimos en el momento que ya hemos tocado fondo en nuestras vidas, que ya estamos en el lodo cenagoso, y entonces vienen las aflicciones, vienen los llantos, viene la búsqueda de Dios. Pero solo debemos entender que es el proyecto de Dios. Es el pez que Dios manda para que nosotros reflexionemos y entendamos que la misericordia de Dios es para siempre. Pongámoslos de pie, hermanitos. Esta tarde